Buenas tardes queridos televidentes, colegas, amigos y personas de ideas afines. Me alegra darte la bienvenida. Hoy les contaré acerca de la fuente de energía compacta e independiente que llamé planta de energía portátil. La idea de crear dicho dispositivo surgió hace mucho tiempo. Cuando se apaga la alimentación, el uso de un televisor, electrodomésticos, equipos de oficina se vuelve imposible. Y esto es en nuestro tiempo, cuando no podemos prescindir de un minuto. Y al mismo tiempo, los dispositivos portátiles con baterías incorporadas después de varias horas de uso también requieren carga. Como ser de hecho, hoy toda nuestra vida está estrechamente conectada con Internet, electrodomésticos y comunicación. Todos estos instrumentos y dispositivos necesitan energía. Si no hay electricidad, estamos limitados en la vida cotidiana. Para resolver este problema, diseñé una planta de energía portátil autónoma con una batería de automóvil grande. Su capacidad es de 70 mAh. El dispositivo tiene un inversor con un voltaje de 12 voltios DC a 220 voltios K y 5 voltios DC. La batería se carga desde una red de 220 voltios de corriente alterna. El dispositivo tiene un rectificador de 30 amperios. Esto le permite cargar completamente el dispositivo tiene un factor de forma como unidad de sistema de una computadora vieja. El cuerpo está hecho de madera y madera contrachapada. En la parte superior, los controles principales se encuentran en el panel frontal. Este es un interruptor de batería. El inversor de baja tensión conmuta 3 piezas. Enchufes para conectar aparatos eléctricos, fuentes de alimentación, herramientas eléctricas y otros dispositivos que funcionan con un voltaje de corriente alterna. En la parte superior del panel frontal hay terminales de baterías externas o consumidores de alta corriente con un voltaje de 12 voltios. El dispositivo no pesa más de 20 kilogramos. En más detalle sobre los componentes principales. Inversor, de 12 a 220 voltios. Descripción. Tensión CCE. La entrada del inversor 12 de mayo CC. Tensión de salida del inversor 220 voltios K. Salida de voltaje de bajo voltaje de 5 voltios DC para cargar dispositivos. Poder, potencia de carga nominal de 800 vatios, potencia de carga máxima, arranque, de 2000 vatios. La planta de energía portátil también puede alimentar a los consumidores. DC 12 voltios, así como 5 voltios para dispositivos electrónicos portátiles, teléfonos inteligentes. El inversor está fabricado por la famosa empresa china UKC.
El inversor tiene una robusta carcasa de aluminio, 2 terminales para baja tensión, ventilador incorporado, voltímetro incorporado con un indicador digital de tensión de alimentación y salida. El inversor está pintado de rojo. El voltaje de salida de 220 voltios se suministra a la toma de corriente integrada de 3 cables. Cerca hay un interruptor de alto voltaje de rectificador. Descripción: el rectificador proporciona la conversión de energía de una tensión de red de 220 voltios a 12 voltios de corriente continua. La corriente CC de salida del rectificador es de 30 amperios. El rectificador tiene la capacidad de ajustar el voltaje de carga de 11 voltios a 15 voltios con un potenciómetro. El ajuste se realiza con un destornillador. Configure el voltaje de carga a 13,5 voltios. Este valor de voltaje le permite cargar rápidamente la batería y dejar que se cargue hasta que esté completamente saturada. Cuando se carga, el voltaje de la batería debe ser de 12,6 a 12,7 voltios. El valor de voltaje en el modo de almacenamiento se controla mediante un voltímetro digital externo o un voltímetro digital integrado con inversor. El rectificador tiene un ventilador de enfriamiento forzado que funciona todo el tiempo cuando el rectificador está encendido. La caja del rectificador es un paralelepípedo de aluminio con un bloque de terminales. El rectificador se fija con 4 tornillos en la parte frontal del. Un interruptor de alto voltaje de 220 voltios suministra voltaje para cargar la batería. El interruptor de bajo voltaje dispara el rectificador para evitar la descarga de la batería a través del mismo rectificador. Batería de arranque del automóvil 70 amperios horas fabricante Varta. La batería está instalada en la parte inferior, la base de la estructura. Este es el componente más pesado. El uso de esta batería en particular determina los requisitos para la corriente de descarga operativa. Para suministrar una carga nominal de 800 vatios, la corriente del circuito de 12 voltios puede alcanzar de 70 a 80 amperios. Para conectar los cables de alimentación de la batería al inversor, se utilizan 3 interruptores cada uno con una corriente de trabajo de 35 amperios. Esto evita la pérdida de energía a altas corrientes y elimina el sobrecalentamiento y la quema de los contactos del interruptor automático. La batería se puede recargar tanto desde el rectificador incorporado como desde la batería solar, así como desde la red a bordo de un automóvil en funcionamiento a través de la toma del encendedor.
Se suministra un alto voltaje de 220 voltios de K a través de un interruptor a dos grupos de salidas bipolares. El cable de alimentación para cargar el dispositivo está soldado directamente al interruptor rectificador. Esto no le permitirá perder el cable de alimentación. Para la conveniencia de la monitorización remota de un grupo de salidas, se realiza un interruptor en el cable. Esto le permite encender o apagar la alimentación sin acercarse al panel. Para circuitos de bajo voltaje, se utilizan conductores de cobre con una gran sección transversal. Para aquellos que quieran repetir el diseño, les recomiendo hacer terminales engarzados en los cables. Caja del dispositivo. Entonces, como dispositivo casero, prefería hacer la caja de madera. Los materiales de madera son más fáciles de cortar y procesar en casa. El bisel frontal, el panel posterior y la base son de madera contrachapada de 8 milímetros. El asa de transporte es cilíndrica de hasta 40 milímetros de diámetro. Toda la estructura estaba sujeta con tornillos de diferentes longitudes. Debajo de la base del estuche hay varios rieles de refuerzo. Añaden rigidez y evitan que la carcasa se moje cuando se coloca en el campo, especialmente en lluvia, nieve y alta. En varios lugares hay rieles de montaje. Un inversor se une a dichos rieles con 4 tornillos. Los componentes de madera no se pegaron, ya que la construcción fue experimentada y no las piezas pegadas son más fáciles de desmontar. En general, el diseño resultó ser resistente, duradero y confiable. El asa de madera le permite transportar el dispositivo con confianza. Los lados abiertos del dispositivo le permiten emitir un exceso de. Cuando se trabaja bajo la lluvia, la estructura se cubre con una bolsa de plástico o una. Se puede montar una cubierta en la parte superior de la estructura. Esto hace que la estructura sea adecuada para sentarse, trabajar y relajar. Y así, hemos examinado el diseño de una planta de energía portátil. La principal ventaja de tal dispositivo es la presencia de un voltaje de 220 voltios de corriente alterna en cualquier caso en demanda. ¿Cuáles son las ventajas de una estación de energía portátil en comparación con los generadores B? Es importante tener en cuenta, el dispositivo no genera ruido durante la operación, lo cual es importante, por ejemplo, cuando se trabaja en salas de operaciones de campo como fuentes de energía de emergencia, cuando filma películas creando estudios de iluminación, instalaciones móviles. Trabajar con equipos de sonido en espacios cerrados. También en caminatas, laboratorios de campo y expediciones. Una planta de energía portátil no genera emisiones y es Equipar la estación de energía portátil con un inversor de 4000 vatios se puede utilizar para soldar. Un taladro eléctrico, un taladro percutor.
Una sierra de calar y otras herramientas eléctricas con un consumo de hasta 800 vatios pueden funcionar en cualquier lugar utilizando dicha planta de energía. Una estación de energía portátil se puede utilizar en servicios de emergencia, obras viales, operaciones policiales y todos los casos no estándar. Cuando se necesita un trabajo confiable para proporcionar energía a 220 voltios, 12 voltios de alta corriente y potencia. Una estación de energía portátil se carga desde cualquier toma de corriente doméstica de 220 voltios en 2 a 3 horas. El almacenamiento de dicho dispositivo no requiere medidas adicionales de protección contra incendios. El dispositivo tiene una batería sellada, no tóxica, inodoro. Uso este dispositivo periódicamente cuando no hay electricidad en la casa. La presencia de este dispositivo le permite suministrar energía a una computadora, TV, lámpara de escritorio y cargadores para todos los dispositivos. El dispositivo está listo para usar instantáneamente. Con un consumo de energía de 10 vatios, la duración de la batería será de más de 2 días. Cuando se consumen 100 vatios, el tiempo de funcionamiento es de 5 horas. Con un consumo de 800 W, el tiempo de funcionamiento será de 30 minutos de funcionamiento continuo o de la carga. En la práctica, puede trabajar con la herramienta eléctrica durante varias horas de forma intermitente. Entonces, hoy discutimos el dispositivo, las características, el diseño y las características de una planta de energía portátil universal de nuestro. La movilidad, la potencia y la versatilidad de uso hacen que este dispositivo sea muy solicitado en todo. Este diseño fue creado en condiciones de aficionados utilizando el procesamiento manual de materiales. En los próximos números hablaré sobre el diagrama del dispositivo. También hablaré sobre las decisiones de diseño y evaluaré una u otra. Vea los comentarios de texto debajo de la pantalla de video para obtener más información útil. Agregue preguntas. Los enlaces y contactos útiles se ven en los créditos y debajo del video. En el siguiente video hablaremos sobre soluciones de circuitos adoptados. Discutamos el diagrama del circuito. También mostraremos un video separado sobre las opciones de diseño y por hoy, te digo adiós. Buena suerte, nos vemos en los siguientes videos.